Bienvenidos, vamos a trabajar con la derivada de una función compuesta. Ya vimos en algunas presentaciones que la composición es una operación entre funciones que lo que realiza es una aplicación sucesiva de fórmulas. Entonces, si hacemos f compuesta con g, como está escrito en pantalla, primero vamos a aplicar la fórmula f y luego a continuación la fórmula g. Una vez que hicimos esta aplicación sucesiva, lo que observamos es que quedó una fórmula que tiene un aspecto anidado, es decir, se observa una fórmula externa, que sería lo último que se hace, y una fórmula interna, que sería lo primero que se hace en la operación de composición. A nosotros nos interesa derivar, es decir, calcular la velocidad de cambio de esa fórmula compuesta. Como se han realizado dos procesos, es natural pensar que va a haber dos velocidades involucradas en la fórmula de derivada de una función compuesta. Y efectivamente, la regla de la cadena o derivada de la función compuesta se escribe, como se ve en pantalla resaltado en amarillo, teniendo en cuenta las dos variaciones de las intervinientes en la composición, que en este caso serían f y g. Entonces, la derivada de una función compuesta es la derivada o variación de la fórmula externa expresada en su entrada, que sería toda una fórmula, multiplicada, o sea, por la variación o velocidad de la primera fórmula que se aplicó, es decir, de la fórmula interna. Esta fórmula la van a tener que recordar. Entonces, la derivada de f compuesta con g es g derivada y escrita con todo un argumento f por f derivada escrita en la variable x. Vamos a hacer algún ejemplo para que se fijen ideas. En este caso tenemos una fórmula compuesta llamada f que nos piden derivar. Esta f cursiva esconde dos procesos. Tenemos un proceso polinómico y luego una potencia quinta. ¿Cómo derivamos esta función compuesta? De acuerdo a la regla de la cadena que tenemos resaltada en amarillo, la derivada de esta f cursiva sería realizar la velocidad de cambio, es decir, realizar la derivada de la fórmula externa, que sería la potencia quinta, y a eso multiplicarlo por la derivada de la fórmula interna, que es ese polinomio. Entonces, f' sería, derivo la potencia quinta. ¿Cómo se deriva la potencia quinta? Se baja el exponente y se le resta 1 al argumento. Tendría una potencia cuarta. ¿Cuál sería la base de la potencia cuarta? Bueno, sería toda esa fórmula interna que tenía la potencia quinta. Ahí no termina la derivada, porque ahí solamente tuve en cuenta la variación de el trabajo potencia quinta. Aquí hay dos trabajos, entonces tengo que poner por y calcular la velocidad de la primera fórmula que fue aplicada, es decir, de esta pequeña fórmula interna. ¿Cuál es la derivada de esta fórmula interna? Es una suma. Voy a abrir paréntesis, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Cuál es la derivada de 2x cubo? Bueno, el 2 se mantiene, el cubo baja y resta 1 al exponente, sería 2 por 3x cuadrado. Aquí aplicamos la regla de número o escalar multiplicando función. ¿Sí? Derivando número por función, el número se mantiene, la función se deriva. Y ahora, si voy a derivar una suma, es la suma de las derivadas, así que derivo el primer término, que es 2 por 3x cuadrado, más, y la derivada de 8 es 0. Esto que está escrito entre paréntesis es la derivada de este pequeño trabajo interno que hay en esta composición. Entonces, repasando, derivamos el trabajo externo, que es una potencia quinta, y a eso lo multiplico por la derivada del trabajo interno, que en este caso es una suma. Se puede escribir un poquito mejor, eso lo podemos hacer. Y bueno, si tienen ganas, lo mejoramos un poquito y va a quedar un poco más lindo. Sería esta potencia cuarta por 6
6x cuadrado, que sumándole 0 no va a cambiar, ¿no es cierto? El paréntesis se transforma en un 6x cuadrado. Pueden multiplicar el 5 con el 6, porque son todas multiplicaciones. La multiplicación es asociativa, es conmutativa, no tiene ningún problema. O sea que todavía se puede mejorar más esta escritura. Bueno, en otro video les doy más ejemplos. Hasta pronto.